Antropoceno. Aquí estamos en un nuevo encuentro de Antropoceno, un encuentro especial fuera de la programación habitual de los jueves, con un evento internacional. En este caso tenemos desde Israel una persona que es licenciado en Relaciones Internacionales, su nombre es Sergio Green, llegó a nosotros a través de nuestro amigo Daniel Werner. Sergio, vamos a conversar después del dilema a partir del 7 de octubre sobre Israel si es puente o frontera entre dos mundos. Con ese título te invitamos a esta sala de Antropoceno y con posterioridad iniciamos un debate. Bienvenido, Sergio. Bueno, muchas gracias. Gracias sobre todo por la invitación. Realmente es un honor estar con ustedes. Eh, y bueno, vamos a tratar de aprovechar este encuentro para que yo les comente en cierta manera qué estamos viviendo en esta zona del mundo. Especialmente hay que aclarar que voy a dar mi perspectiva como israelí. Aunque no solamente como israelí, creo que la ventaja con la que cuento en cierta manera es haber vivido muchos años en Argentina, haber viajado mucho a América Latina y desde ese punto de vista quiero aprovechar, sí, hacer de puente entre dos culturas, porque muchas veces lo que sucede cuando uno trabaja toda la temática relacionada a las relaciones internacionales es que uno observa las realidades a partir de su propia cultura. ¿Sí? Es decir, si yo digo, por ejemplo, la palabra Fuerzas Armadas, si lo que se puede llegar a entender, la visión que alguien puede tener de Fuerzas Armadas en algún país latinoamericano, tal vez es muy diferente que la visión que se tiene aquí en Israel con respecto a nuestras propias Fuerzas Armadas. Sí, esto sencillamente a nivel de ejemplo. Entonces, voy a tratar primeramente de contextuar, ¿sí? Nuestro espacio, es decir, dónde está ubicado Israel, ¿sí? Y esa ubicación no es una ubicación eh, aislada, es justamente una ubicación que tiene, por un lado, grandes beneficios, por el otro lado, nos trae gran cantidad de problemáticas. Es decir, Israel está ubicada en la unión entre tres continentes, entre el continente, o sea, Israel geográficamente pertenece a Asia, pero hace de punto de contacto también con África y hace de punto de contacto con Europa. Es decir, si tomamos el caso de Turquía, que tiene una parte en Asia y otra parte en Europa, y tenemos el caso de Egipto, que el desierto del Sinaí pertenece a Asia y el país propiamente dicho, su capital, el Cairo y el resto del país, pertenecen a África. Esto hizo que al final de cuentas sea un territorio sumamente apetecible por los imperios de turno. Es decir, una de las cuestiones tal vez más duras para un niño israelí cuando estudia historia es estudiar la cantidad de imperios que vinieron que dominaron este territorio. Muchos muy conocidos, sí, como los mismos egipcios, babilonios, romanos, griegos, turcos, ingleses, tienen de todas las formas y de todos los colores. Ahora bien, esto nos lleva entonces también a una pregunta importantísima. ¿A quién le pertenecen estos territorios? Desde el punto de vista histórico, van a ser muchos los que van a reclamar a este territorio como propio. Y tal vez a quien no nombré es al propio pueblo judío y toda la historia del pueblo judío en este lugar de la tierra. Una historia donde el propio pueblo judío entiende que este espacio geográfico le pertenece. No les conté qué es lo que yo hago diariamente. ¿Sí? Yo eh, soy director académico de un instituto que se llama el Instituto Internacional de Liderazgo y en esa institución recibimos gran cantidad de alumnos, sí, que llegan
de diferentes lugares del mundo y muy especialmente de América Latina. Y específicamente vamos a recibir muchas personas que vienen a estudiar justamente sobre este tema, sobre el tema del Medio Oriente. ¿Y por qué comento todo esto? Primeramente porque cuando uno compara cómo estudiamos cuando estudiamos en América Latina o en la propia Argentina, la historia del espacio geográfico, ¿sí? Hay muy pocas cosas que se pueden recordar, ¿sí? Que se van a mencionar, que son, digamos, parte de esa cultura precolombina que todos sabemos de ella, pero es como que desde allá para adelante la historia. Y aquí el tema es bastante más complejo y todos se sienten dueños de casa. Pero quisiera ir al mapa, si me permiten, a ver si puedo compartir, ¿sí? Con ustedes. ¿Sí? Quisiera ir, a ver si puedo abrir el mapa este. Muy bien. ¿Ustedes están viendo el mapa ahora? Ahí está comenzando a compartirse con un pequeño delay, Muy ya está bien. llegando perfectamente. Muy bien. Entonces voy a achicar el mapa. Este mapa es un mapa específico y es bastante interesante. Yo se los pasé para que lo puedan tener, pero me parece importante primero ubicar a Israel, como les dije anteriormente, es decir, estamos sobre el mar Mediterráneo, eh, un territorio, como les dije anteriormente, sumamente apetecible por los imperios de turno, y por lo tanto el tema a quién pertenece este lugar es una gran pregunta. Los grupos que vienen desde el exterior a Israel, a todos ellos, obviamente les hago esta pregunta. Y mi respuesta es, ¿este territorio le pertenece al pueblo judío? Mi respuesta es también le pertenece al pueblo judío. Es decir, no podemos definir que este territorio solamente le pertenezca al pueblo judío. No tengo duda que sí le pertenece al pueblo judío también. Puedo demostrar por qué y cada uno va a tomar su argumento y cada uno va a tener su narrativa, pero digamos que la historia y la relación del pueblo de Israel, del pueblo judío, con esta tierra, creo que está evidenciada, sí, a través de la arqueología, obviamente historia, religión y por donde lo buscan. Entonces, primer concepto que quiero dejar claro, esta tierra también le pertenece al pueblo judío. ¿Sí? Y como eh, la mayoría de los pueblos en el mundo, ¿sí? Quieren vivir en una situación de normalidad, y esa normalidad, ¿sí? Hoy se define a través de vivir en un Estado nacional. Muy bien. Ahora, una vez que estamos ya con el mapa, ¿sí? Podemos definir quiénes son los que viven en esta región. Y a diferencia de lo que sucede tal vez en América Latina, donde uno puede encontrar un continente, la parte sin lugar a dudas, eh, Sudamérica, separada tal vez eh, entre la repartija, digámoslo así, de dos imperios, el imperio portugués eh, y el imperio español, ¿sí? Y dentro de esos dos imperios cada uno definió, ¿sí? A su manera cómo iba a manejar su propio imperio. Sabemos que los españoles lo dividieron en virreinatos, a partir de allí se dan todo tipo de procesos que terminan creándose estados nacionales, pero básicamente esos estados nacionales, salvo el caso particular de Brasil, obviamente podemos hablar de las Guyanas, pero es una historia muy puntual, pero la gran mayoría, ¿sí? De los habitantes de toda Sudamérica hablan portugués y los brasileños portugués y el resto de la gente española. La gran mayoría en el continente son de religión cristiana. Dentro del cristianismo, por supuesto, hay divisiones. Es decir, yo puedo ser argentino y puedo ser uruguayo. El uruguayo habla español y yo hablo español. El uruguayo mayoritariamente, aunque tiene mucha más fuerza el laicismo dentro del propio Uruguay,
¿sí? Digamos, comparte una cultura, comparte una religión, incluso comparte una cultura. Aquí en el Medio Oriente, ¿sí? Israel es como una especie de bicho raro ya que quienes nos rodean mayoritariamente hablan árabe, quienes nos rodean mayoritariamente pertenecen a la religión musulmana, ¿sí? Entonces, aquí estoy tratando de sumar dimensiones, ¿sí? A lo conflictivo de la región. Es decir, no estamos hablando solamente de disputas por territorio, sino que estamos hablando que hay disputas territoriales, pero que tienen un trasfondo también cultural, religioso, histórico, idiomático, como a ustedes se les ocurran, e incluso, y esto es muy importante citarlo, si hay también, si uno podría definir líneas donde Israel se autodefine como una democracia y desde esa línea hacia Occidente, si vamos a encontrar muchas más democracias, en cambio, si yo voy hacia los países que nos rodean aquí en el Medio Oriente, tienen un carácter diferente, o monarquías, o dictaduras, ¿sí? O lugares donde hay elecciones, pero digamos esas elecciones son ganadas por el 90 o 95% de los votos, ¿sí? Dándose, por ejemplo, el caso de la propia Siria, ¿sí? Con la familia Assad gobernando el país hace décadas. ¿Sí? Y por supuesto tenemos también el caso de Irán, ¿sí? Que ya estamos hablando en ese caso de una teocracia, porque al final de cuentas quienes definen las cosas en el propio Irán sí son las jerarquías religiosas. Ahora, antes, en un principio, hablamos de, eh, de la acepción de qué se entiende por cada uno de los conceptos que uno podría llegar a hablar, ¿sí? O definir, como antes dijimos, ejército. Uno de ellos tiene que ver con la religión. Yo me encuentro con mucha gente que cuando le planteo que hay una problemática en el Medio Oriente, que es una problemática de carácter religiosa, eh, la persona por ahí piensa, bueno, pero ¿por qué se pelean? Porque uno quiere ir a la iglesia, el otro quiere ir a la sinagoga, el otro quiere ir a la mezquita. Y hay que comprender que en el Medio Oriente el tema religioso es, es una forma de vida, no es solamente un tema de fe. Cuando hablamos de forma de vida, significa que una persona se levanta, come y duerme como musulmán y lo mismo como judío. Es decir, cantidades de preceptos que hay que cumplir diariamente. Esto es, si vamos a hablar del tema de identidades, muchas veces es mucho más fuerte en el Medio Oriente la identidad religiosa que la propia identidad nacional. Y eso es un tema que hay que tener en cuenta. América Latina, por lo general, cuando se va a expresar a través de sus identidades nacionales. ¿Sí? Y aquí el factor religioso es sumamente fuerte, ¿no? Sumamente poderoso. Ahora, como no tenemos tiempo de ampliar cada uno de estos puntos a los cuales me gustaría llegar, quiero hacer rápidamente un circuito para mostrarles en el mapa, ¿sí? Las problemáticas que rodean a Israel. Estamos aquí en la frontera norte. ¿Se ve mi señalización? Perfecto. Muy bien. Entonces, en la frontera norte tenemos al Líbano. Y en el Líbano hay una milicia sumamente armada, sumamente poderosa y sumamente, sí, apoyada, tanto económicamente como militarmente, por Irán. Y esa milicia se llama Hezbollah, el Partido de Dios, que además son partido político en el Líbano. ¿Sí? Y Hezbollah en este momento, ¿sí? está
frente a Israel, enfrentándose a Israel, ¿sí? En una situación de intercambios importantes a nivel militar. Es decir, no podemos considerarlo como una guerra, ¿sí? Pero en este momento, y tienen que saberlo, hay alrededor de 80.000 personas en la frontera norte de Israel que tuvieron que ser evacuadas y están viviendo fuera de sus casas, fuera de su espacio natural. Es decir, toda esta zona de aquí que ustedes ven en el norte de Israel, la gente está evacuada de hace 7 meses. Si voy al tema de Siria, sabemos que desde el 2011 están en guerra, pero hay que tener en cuenta que Irán apoyó a Assad en Siria, al presidente sirio, e Irán, si lo que hizo fue básicamente construir, voy a reducir un poquito para que puedan ver Irán, aquí ya estamos en Irán, ¿sí? Irán construyó un corredor, el gobierno iraquí es chiita musulmán, y ya voy a tratar de llegar a eso tal vez cuando conversemos después, ¿sí? Pero a través de este corredor, ¿sí? Irán envía su armamento, ¿sí? Y alimenta a sus milicias, lo que aquí estamos en llamar los proxies iraníes. Aunque, aunque también Irán, ¿sí? Tenemos que ir hacia el Yemen, y en el Yemen, ¿sí? También Irán tiene otro proxy que son los hutíes, que dispara proyectiles hacia el sur de Israel también. Es decir, digamos que si tengo que definir quién es el director de orquesta de los enemigos en contra de Israel, es Irán. Si en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel van a preguntarles cuáles son los 3 principales problemas de Israel, les van a contestar, el primero es Irán, el segundo es Irán y el tercero es Irán. ¿Sí? O sea, es a ese nivel, ¿sí? El pensamiento israelí con respecto al régimen de los ayatolas en Irán, que voy haciendo la aclaración, es un régimen persa, es decir, son persas, no son árabes, y otra vez, cuando hablamos de temas de identidad, es también importante eh, poder hablar del tema étnico, ¿sí? Y del tema nacional, y no solamente del tema religioso, pero ellos son musulmanes, al igual que el resto de los países árabes, pero son musulmanes chiitas. Y los chiitas son una corriente, ¿sí? Minoritaria, pero muy fuerte, aunque minoritaria, ¿sí? Más o menos el 11-12% de los musulmanes en el mundo, frente a la otra corriente que es mucho más amplia, podríamos llamarlo así, que tiene todo tipo de niveles de, eh, o corrientes religiosas, pero digamos que estamos hablando de los sunitas. Es decir, ellos están divididos, los musulmanes, en 2 grandes corrientes, después hay otras divisiones mayores, pero las grandes corrientes son los sunitas y los chiitas, y esto es importante tenerlo en cuenta. Vuelvo a Hezbollah en el Líbano, y Hezbollah en el Líbano es chiita y es aliado de Irán. El gobierno de Irak es chiita y es aliado de Irán. ¿Sí? Cuando hablamos de los alagüitas, la tribu a la cual pertenece el presidente, de la cual proviene el presidente sirio, ¿sí? Digamos que ellos no son chiitas, pero es una especie de desviación del chiismo. Ahora, hoy en día en la región, uno de los grandes temores que hay es que Irán intente conquistar, tomar el dominio, tomar el poder de diferentes tipos de formas, no hace falta que sea en forma militar, ¿sí? Pero que obviamente impacte en Jordania. Y Jordania tiene, como ustedes pueden ver, una amplia ¿sí? Frontera con Israel, cosa que sería sumamente peligrosa. Ahora, el último tema que quisiera ir rápido es la cuestión de la división interna dentro del pueblo palestino. El pueblo palestino
digamos, desde el punto de vista territorial, se habla hoy en día de dos importantes territorios palestinos, reconocidos por Naciones Unidas a partir de la resolución 242 y 338, una del año 67, Guerra de los 100 días, y la otra, Guerra del 73, Guerra de Yom Kippur. Una de ellas es lo que aquí vemos, ¿sí? Lo que llamamos Samaria y Judea. Esta parte de aquí es Samaria y esta parte de aquí es Judea. Aquí encontramos al Mar Muerto. El Mar Muerto van a ver hacia el norte, o si vamos al revés, si aquí tenemos el río Jordán, aquí tenemos al Mar de Galilea, y obviamente al norte del Mar de Galilea otra vez vamos a encontrar el inicio del río Jordán. Quiere decir que el río Jordán divide, separa junto al Mar Muerto entre lo que es la zona de Samaria, la zona de Judea, ¿sí? Esto sería lo que llamamos aquí la Cisjordania, es decir, de este lado del río de Jordán. Jordania, toda esta parte, todo esto es Jordania, se era llamado Transjordania, del otro lado del río Jordán. Ahora, el territorio palestino está dividido en dos partes. Lo que ven aquí en azul es la capital de Israel, Jerusalén, que si nosotros tenemos en cuenta que Jerusalén está ubicada en una especie de número 3 invertido, no sé si ven el dibujo del número 3 invertido, ¿sí? Perfecto. Sí, sí. ¿Lo perciben? Si lo podemos dibujar después, ustedes pueden jugar con estos mapas y pueden agregar líneas, sacar líneas. En este número 3 invertido, entonces esto significa que Jerusalén tiene hacia el sur la parte de Judea, que es territorio palestino, ¿sí? Y hacia el norte tiene la parte de Samaria, que es territorio palestino. Pero cuando digo que es territorio palestino, sí, yo lo podría definir también como territorio en disputa. Y lo podría definir también como territorio conquistado por Israel en el año 67. O lo podría definir como lo define la derecha israelí, como territorios recuperados por Israel, porque históricamente esos territorios nos pertenecían, ¿sí? Y si nos pertenecían, sí significa que hoy los estamos recuperando y son nuestros, ¿sí? Pero ya vamos a ir a las internas israelíes. El otro territorio palestino, estoy corriendo demasiado, el otro territorio palestino en el cual Israel no tiene hoy en día, o no tenía hasta el 7 de octubre, ningún tipo de injerencia, ya que en el año 2005 Israel se retira completamente de ese territorio, es la Franja de Gaza. Si la Franja de Gaza, un territorio sumamente pequeño, aquí podríamos estar hablando de unos 6-7 kilómetros en la parte norte, unos 15 kilómetros en la frontera con Egipto, o sea, tiene frontera con Egipto y esto hay que aclararlo. Sí, acá es lo que se llama el eje Filadelfia. Aquí está la ciudad de Rafah, de donde hoy se está hablando tanto que puede llegar a haber un operativo israelí. Y lo que hicieron el 7 de octubre la gente del Hamas, y ahora voy a explicar, aunque sea una palabra, el tema Hamas, ¿sí? Lo que ellos hicieron fueron sorprender, ¿sí? A Israel. ¿Sí? Aquí toda esta zona tenía una cerca muy bien montada, pero se ve que no tan bien montada porque fue destruida en forma muy, muy sencilla. Y todo lo que están viendo aquí, ¿sí? Estamos hablando que la ciudad de Sderot, ¿sí? Y los kibutzim, Be'eri, por ejemplo, o Najalot, o Faraza, ¿sí? Son todos kibutzim que fueron atacados, ¿sí? Por cantidades industriales de terroristas del Hamas que llegaron el 7 de octubre, ¿sí? A matar, ¿sí? A violar, ¿sí? A quemar y por supuesto a secuestrar, sin hacer diferencia de nada.
cuando digo sin hacer diferencia de nada, no es que vinieron a buscar soldados, no es que vinieron a buscar hombres, hicieron, o sea, a quien encontraban, ¿sí? O mataban, o violaban, o le hacían algún tipo de daño, y, y esto lo digo que lo hacían sin discriminar, porque también en el medio de todo eso había árabes, había gente beduina, ¿sí? Que fueron secuestrados o que fueron asesinados, por ejemplo. Sí, había trabajadores extranjeros, sí, trabajadores extranjeros tailandeses, sí, que no había que hacer demasiado esfuerzo para entender que no eran habitantes de Israel. Ahora, una última palabra, porque lo que hice fue contextuar para que ahora se pueda conversar y preguntar, ¿sí? Todo lo que ustedes quieran. El pueblo palestino está dividido en dos grandes corrientes. Primeramente, en dos grandes corrientes. Después hay otras corrientes más pequeñas, pero la idea de este encuentro es hablar de conceptos generales. Una corriente que es la corriente que gobierna en la Cisjordania, en determinados territorios de la Cisjordania, para poder ser más preciso, y, eh, y lo hace a través de la Autoridad Nacional Palestina. Abu Mazen, sí, su presidente, es quien gobierna ahí, y la Autoridad Nacional Palestina fue sacada, se puede decir, disculpen el vocabulario, fue sacada a patadas, sí, en el año sí, 2006, 2007, todo un proceso que podría comentarlo después, por la gente del Hamas. Desde el punto de vista ideológico, el Hamas es de la familia de lo que llaman los hermanos musulmanes. Es decir, ellos priorizan lo que es el fundamentalismo islámico, priorizan a nivel de identidad, ¿sí? Una forma de vida religiosa, priorizan por lo tanto todos los valores que se entienden importantes para el fundamentalismo islámico, mientras que la Autoridad Nacional Palestina va a priorizar lo que es la identidad nacional palestina, es decir, la identidad como pueblo. Esto no quiere decir que no respeten la religión o viceversa, pero digamos que tienen, ¿sí? Una forma de ver el mundo y lo que podría llegar a ser un futuro Estado palestino en forma muy, muy diferente. Es decir, el Hamas en la Franja de Gaza, lo que vino haciendo hasta el día de hoy, fue manejar un régimen dictatorial y fundamentalista islámico. Esto a nivel general, como para respetar los tiempos, por supuesto, estoy totalmente abierto a preguntas, sin antes, sin antes volver a poner este cuadro. Si ven este cuadro, Seguimos con el mapa todavía. ahora sí ven el cuadro. Eh, a ver si puedo hacer de otra manera. ¿Siguen viendo el mapa? Siguiendo el mapa, porque estás compartiendo esa ventana y no el cuadro. A ver, ahora. Aquí. Función. Voy a replicar. Ahora. Vamos a ver si ven el cuadro. Ahí está, perfecto. Vamos. Muy bien. Sencillamente que vean el cuadro, pero esto es lo que deberíamos eh, hacer después de unas cuantas horas de conversación. Es decir, deberíamos poder entender este cuadro. Este es el cuadro de la relación entre todos los actores en el Medio Oriente. Obviamente yo puedo jugar y quedarme solamente con la parte de Israel, ¿sí? Y puedo jugar y quedarme con la parte solamente de la India, por decirlo. ¿Sí? Ahora, lo importante es que en este cuadro, cuando ustedes lo analicen o lo puedan jugar con él, van a ver que aquí hay actores estatales
y van a haber también grupos armados, y van a ver también que hay definición por colores, es decir, el color verde va a definir que estamos hablando de musulmanes sunitas, ¿bien? Como es el caso de Al Qaeda o es el caso del Estado Islámico, ISIS. Pero si van a ver Irán, tiene un color marrón, quiere decir que si hablamos de Irán, estamos hablando entonces de musulmanes chiitas. La gran particularidad, y con esto termino, la gran particularidad es que Irán y el Hamas en este conflicto con Israel son aliados, pese a que entre sunitas y chiitas tienen un conflicto de muy larga data, y hasta el día de hoy podemos hablar de, eh, de toda una serie de enfrentamientos que se dan al día de hoy, por ejemplo, entre Arabia Saudita e Irán como países tal vez hegemónicos eh, en dentro del mundo musulmán. Bien, el caso del Hamas es un caso particular que lo podríamos definir como una alianza pragmática y no como una alianza ideológica. Y ahora me callo. Muy bien, estamos entonces con Sergio Grill, licenciado en Relaciones Internacionales, para hablar de Israel, puente o frontera entre dos mundos. Y este es el momento ahora interesante de Antropoceno, donde los que quieran participar, marcando su manito en la tableta, pueden hacer sus preguntas. Les pedimos intervenciones cortas. En la lista ya está anotado Mariano Vinograd. Mariano, te escuchamos. Gracias, Javier. Gracias, Sergio. Al inicio de la charla mencionaste que la palabra Fuerzas Armadas no representa lo mismo en Israel que en Argentina. Muy lúcida reflexión. En el libro Israel, la nación startup, menciona que uno de los secretos del éxito cultural, histórico, social, político de Israel es la chutzpah, la insumisión, una peculiaridad del ejército israelí en donde el debate, así sea encarnizado y con gritos, es premiado hasta que se toma la decisión. Pero en el proceso de la toma de decisión, que un soldado, entiendo yo, no es que hice el ejército israelí, a pesar de que sí estuve en el ámbito de formación profesional del Histadrut en Rehov Nejardea 5 en el año 80, que creo que es la misma institución en donde trabajás vos, ¿puede ser? Exactamente, se mudó hace años, tenemos un campus más amplio, pero sí, me alegra saber que tenemos un exalumno por aquí. Soy un ex graduado, ex alumno, no es una graduación. Estuve 2 meses conociendo todo Israel y estudiando mercadeo cooperativo con todo un grupo de latinoamericanos que eran de todos lados y que estaban conmigo conociendo aquel Israel tan de otra época. El Israel chiquito y lindo se llamaba. Entonces, con respecto a esto de la insumisión, tengo alguna gente disidente de la política actual israelí que se ha ido a vivir a otros países y que dice que ese espíritu de Jutzpah ya no es el que caracteriza a la sociedad israelí, especialmente a su ejército, que hay un alineamiento con el gobierno de Netanyahu que antes no era lo que caracterizaba a la sociedad israelí. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, describiste chiitas, sunitas, Irán, árabes, no tocaste el tema Arabia Saudita. Tenemos un miembro de nuestro grupo, Lisandro Brill, que en el mes de diciembre estaba a punto de participar del Davos en Arabia Saudita, donde aparentemente el trasfondo era la paz entre Arabia Saudita e Israel. El golpe de Hamas pegó especialmente en esa línea de flotación. Entonces ahí me gustaría que nos ayudas a reflexionar un poco sobre suspicacias, porque el golpe de Hamas es tan bizarro como el de Pearl Harbor o como la película Oppenheimer. ¿Nos puedes ayudar a entender un poquito qué más hay detrás de Hamas, además de lastimar a la sociedad israelí? ¿Qué otras cosas intentó torpedear? Muchas gracias, Sergio. No, gracias a vos, Mariano. Bueno, voy a tratar de contestar en forma puntual para que haya posibilidad de muchas preguntas. Dicho sea de paso, Lisandro Brill, creo que también lo conozco y conoce muy bien si es el tío de Guille Novik.
Lisandro está ahí con la mano. Sí, soy el tío de Guille. El tío de Guille, creo una de las mejores personas del planeta. Vale la pena que lo conozca el planeta. Pero más allá de eso, voy a las preguntas concretas. Primer punto, cuando voy a empezar por la segunda. Alcancé a mencionar al final, sí, la rivalidad que hay entre Arabia Saudita e Irán. Y esta rivalidad entre Arabia Saudita e Irán, todos creemos que tiene muchísimo que ver con el golpe que dio el Hamas y con la relación directa que hay entre Irán y el Hamas. Es decir, la respuesta básicamente es que este golpe, en cierta manera, fue como Irán de alguna forma hizo mover a uno de sus títeres. ¿Sí? Ojo, hay títeres que son más independientes y menos independientes. Sí, pero hizo mover de alguna manera a uno de sus títeres justamente para poder evitar, ¿sí?, el proceso que se venía dando, ¿sí?, de acercamiento entre Israel y Arabia Saudita. Un proceso que sin lugar a dudas que tiene continuidad hoy en día, porque si yo daría vuelta la computadora y tengo el televisor enfrente y prendería la televisión en este momento, seguramente están hablando de cuán importante para Israel es escuchar la opinión de Estados Unidos en cuanto a la posibilidad que si Israel se retira en este momento de la Franja de Gaza eh, y otros tantos pasos más, si se podría volver a alcanzar ese potencial acuerdo de paz con Arabia Saudita que cambiaría por completo el Medio Oriente. Y no solamente eso, sino que es conocido en forma abierta el proyecto de Estados Unidos que incluye a la propia India, ¿sí?, en la cual se establecería una alianza entre la India, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, ¿sí?, Bahrein, ¿sí?, el mismo Egipto, Israel, Jordania, que sería toda una especie de espacio, en cierta manera, de desarrollo con manejo de determinadas concepción de la economía también, frente al bloque soviético, iraní y también, de alguna manera, chino. ¿Sí? Es decir, acá estamos hablando de los intereses también de Estados Unidos, no por casualidad tampoco, apenas empieza el conflicto, llegaron aquí portaaviones norteamericanos, entendiendo que este ataque del Hamas podía ser realmente solamente la patada inicial, ¿sí?, de algo muchísimo más complejo que estamos viendo al día de hoy, sí, que ya tuvo sus expresiones incluso militares con el ataque iraní del 14 de abril. ¿Bien? Eso es con respecto al punto del ataque del 7 de octubre y la relación también con la política internacional y con la política regional. Bien. Entonces, no hay ninguna duda que esto de bloquear que se constituya esta alianza es un objetivo iraní, sin duda. Y yo diría que no solamente iraní, también los rusos tienen mucho que ver, y no hablé del tema ruso en Siria y la relación frente a Israel. Con respecto a la otra pregunta tenía que ver con el tema de Jutzpah. Jutzpah en castellano directo sería ser un sinvergüenza, es decir, no tener vergüenza absolutamente nada y para adelante. Yo no estoy tan de acuerdo con el análisis que, que hacen algunas personas en cuanto a que el israelí como tal, o la cultura, ¿sí?, del Startup Nation, ¿sí?, no siga estando. Yo creo que eso tiene que ver con el ejército, pero es una de las cuestiones que tiene que ver con el ejército y tiene que ver más que tiene que ver con la actitud también del riesgo en el ejército. No es solamente que si me callo la boca o no me callo la boca. Es verdad que el ejército israelí es más tal vez simétrico
desde el punto de vista formal, sin lugar a dudas, que ejércitos que uno puede ver en muchos lugares del mundo. Sí, pero aún más, reforzaría lo que estoy diciendo ahora cuando se habló de la toma de responsabilidad, ¿sí?, en cuanto a lo sucedido el 7 de octubre y los desastres, ¿sí?, que causó el 7 de octubre sobre las poblaciones fronterizas y sobre muchísimas familias en Israel. Y el gobierno de turno, ¿sí?, no tomó ningún tipo de responsabilidad, mientras que la gente del ejército prácticamente en forma inmediata dijeron: yo soy responsable. Ya el jefe de ya, es una forma de decir ya, algunos dijeron que le tendría que haber dicho antes, algunos, el jefe de la inteligencia israelí renunció porque se siente responsable de lo sucedido. Es decir, yo dividiría el ejército de la política. Por supuesto, sí hay influencia de lo político en el ejército en cuanto a la concepción de cómo entender, eh, de cómo entender la política. Es decir, el que tiene que definir al final de cuentas, ¿sí?, qué va a pasar el día de mañana en la Franja de Gaza, o qué debía haber pasado, o cómo debería ser la relación Franja de Gaza con Israel, eso es el nivel político. El ejército es un instrumento, ¿sí?, del nivel político que tiene una visión mucho más profesional de las cosas. Y también, otro ejemplo bueno de ello es que cuando la gente sale del ejército y cada uno dispara para otro partido político, no para un único partido político. Yair Golan, hoy potencial futuro jefe del Partido Laborista, aunque todavía no hay elecciones, es salido del ejército, ¿sí?, y vamos a encontrar gente como Amidror, ¿sí?, que son gente de la derecha. Es decir, hay de todo. Tenía levantada la mano Lisandro Abril, no sé si le vas a querer hacer las preguntas, Lisandro, si no pasamos al siguiente. A ver, Lisandro. Sí, gracias. ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, Sergio, no sé cuándo te conocí, pero por supuesto Conocido. en algún lugar, eh, seguramente en el casamiento de alguno de los Novik. Estuve en los dos. Claro, No, en los dos estuve, sí, del varón y de la negra. bueno, por Sí, pero supuesto. Guille estamos esperando. Sí, bueno, Guille es mi sobrino preferido porque fue al Colegio Buenos Aires y entonces eso con Ariano Vinograd tenemos ahí una hermandad. Pero bueno, comentarios, ya que me involucró, Mariano se ocupa de involucrarme y no puedo dejar de comentar. Primero, yo no tengo ninguna duda y coincido contigo que el ataque de Hamas fue provocado como respuesta al reportaje que no sé si mencionaste a Bin Salman en Fox News 2 semanas antes del ataque del 7 de octubre, donde Bin Salman decía: señores, yo anuncio la paz con Israel, el reconocimiento del Estado de Israel, porque Saudi Arabia no reconoce todavía al Estado de Israel como tal, y la pregunta de Fox News es: pero bueno, entonces Israel y la paz es con el Estado, no es con Netanyahu. Hizo esa diferencia. Digo, absolutamente claro que esto es la nueva geopolítica que estaba implementándose, que vos describiste, donde tenés de un lado a Estados Unidos con toda la geopolítica que describiste de la India, Aramco, Saudi Arabia, Egipto, Israel, etcétera, todo ese corredor, y del otro lado China con Rusia, Irán. Es decir, yo parto de ahí para entender qué está pasando en la geopolítica, y entonces lo que pasa hoy en Medio Oriente es el Vietnam. Es como, no era la guerra de Vietnam, era la Guerra Fría en acción sin enfrentamiento directo entre, en este caso, Estados Unidos y Rusia decadente y China, que no creo que China quiera la guerra, pero bueno. O sea que, bueno, punto 2. Coincido. Como sabés, Guille es el socio de Enrique Zimmerman. Y yo claramente recomendaría a este grupo de antropoceno, no sé qué pensás tú, pero Enrique Zimmerman ha sido un actor muy relevante en el entretejido que conectó a Israel estratégicamente con la paz con los países del Golfo. De hecho, preside
la asociación comercial de Israel con los países del Golfo, donde la relación con Emiratos es carnal. La seguridad espacial de Emiratos, y diría también de Saudi Arabia, está en manos de la ciberseguridad israelí. Eso no se dice, pero es así. Y cuando bajas a Emiratos y a Dubái y a Abu Dhabi, lo percibís porque son aliados carnales de Israel, los emiratíes. Y Enrique Zimmerman describe muy bien todo eso en un libro que no sé si habrás visto o leído, que es Conversaciones con el enemigo. Conversaciones con el enemigo es la historia de los últimos 10 años de ese entretejido, justamente para estructurar esta geopolítica que vos has descrito. Punto y aparte, hasta ahí llego. Sí. Sandro. De Argentina y Sudamérica en esta discusión, que es que yo no tengo ninguna duda que a partir de la guerra de Ucrania, que colapsó el abastecimiento asegurado de alimentos a los 1.600 millones de musulmanes liderados por Saudi Arabia, los sauditas han decidido que ese abastecimiento sea realizado estratégicamente a largo plazo por Sudamérica. Cuando digo Sudamérica, eso es Brasil y Argentina básicamente, y por eso Khalid Al-Falih, el ministro de Inversiones acá, vino con 200 empresarios y 900 billones de dólares para ver de invertir, para desarrollar lo que llamaríamos hoy la bioeconomía argentina, tomando el rol que jugaron los ingleses en el siglo XIX y XX. Toda la infraestructura que haga falta para asegurar el morfi, la comida en Saudi Arabia y los 1.600 millones de musulmanos, porque si no hay ese morfi, se cae la monarquía. Así de simple. Si hay hambre en Egipto, tengo quilombo en la Meca, hablando en inglés, y se cae la monarquía. Por eso el interés estratégico de Saudi Arabia en la paz y en la relación con el Mercosur. Por supuesto que fue a Brasil, estuvo 3 días, hubo de todo tipo de negocios, inversiones, fondos, en escala monumental, visitó 7 países de América Latina, en Uruguay estuvo un día, muy alto nivel, en Argentina estuvo 12 horas y Cafiero lo aburrió, y siguió para Paraguay, Chile, Costa Rica, etc. Pero Argentina tiene una monumental oportunidad ahí, en la cual yo estoy trabajando porque creo en eso, básicamente. Pero digo esto para meter a Argentina en el medio de este mapa, ¿no? ¿Y cuál sería entonces el interés de Argentina respecto a este conflicto? Lo cual implica taparle la boca, con mucho respeto, al presidente Milei. Porque el presidente Milei no se privó de decir públicamente que todos los islamistas eran terroristas, con lo cual cometió un error estratégico gravísimo, porque se enfrentó a Saudi Arabia innecesariamente. No entendió la geopolítica, Milei. Y hay que ver si Mondino lo puede arreglar. Mondino se ocupa de emparchar los errores verborrágicos del presidente Milei. Pero bueno, está abierto eso todavía. Muy bien. Luego este paréntesis le damos la palabra a Alex Daciano. Alex, si podés abrir tu micrófono, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, gracias por tan brillante exposición. Y tiene una pregunta respecto de Israel, porque estamos hablando de las divisiones. Yo soy ciudadano israelí. De las divisiones en los grupos árabes, pero no estamos hablando de las situaciones de división doméstica que de alguna manera las planteó Mariano Winograd, ¿no? Me gustaría alguna reflexión sobre la homogeneidad cultural y sobre los conflictos domésticos israelíes. Y luego la segunda. Acá no se expresó, pero estamos sostenidos dentro del acuerdo de Abraham. Y ahí es donde Estados Unidos intenta meter a India. Pero en ningún momento metimos dentro del eje ruso-iraní, que yo creo que acá hubo un conflicto entre 2 ejes
con todo, digamos, el chimichurri posterior que se explicó, pero no se habló en ningún momento del rol de Turquía en todo este conflicto. Entonces, para utilizar idioma de un día no laboral, Turquía no puede ser parte de este quilombo y llegado el caso que lo fuera, ¿cómo juega? Gracias. Gracias, Alex. Bueno, eh, la primera pregunta, las divisiones son tantas y la profundidad de ellas tan duras que también entre todas las estimaciones de por qué aconteció lo que aconteció, eh, algunos argumentan que se debe a la debilidad interna producida por esas eh, divisiones de la política israelí, de la sociedad israelí, de la cultura israelí, eh, porque hay que tener en cuenta que Israel es es un país relativamente joven. Muchas veces a mí me gusta definirlo como un país que en tiempos históricos lo podemos definir como un país adolescente, y como muchos países, como todos los adolescentes, su cuerpo también va cambiando, sus formas van cambiando, su voz va cambiando. ¿Hacia dónde va a cambiar y cómo va a cambiar? ¿Quién sabe? Y acá en Israel, cada una de las personas que están, que piensa que es un artista y que va a hacer una escultura diferente de lo que ese artista entiende por lo que tiene que ser Israel. Y cuando digo que las divisiones son profundas, estamos diciendo desde cuestiones que tienen que ver con la geografía, una gran parte del país que piensa que tiene que haber dos estados para dos pueblos y que se tiene que buscar de alguna manera, uno tal vez no sabe cuál, ¿sí? Pero convivir en esta región. Otros dicen, no, todo debe ser, todo me pertenece a mí, y los argumentos son básicamente eh, cuestiones que tienen que ver con la historia. Y otros dicen, no, yo tengo que dominar todo, porque si no, desde el punto de vista estratégico, mañana me pueden pisar mucho más fácil, tal cual como intentó hacerlo la gente de Hamas. Eso es desde el punto de vista de lo geográfico, pero hay divisiones muy profundas entre aquellos que pretenden un israelí laico, de un perfil religioso muy moderado, y otros que pretenden que sea un israelí donde eh, los preceptos religiosos sean, sean predominantes en la vida de todos. Una de las discusiones principales que golpean duramente a la sociedad israelí tiene que ver con la participación de los religiosos en el ejército de Israel, entendiendo que el ejército de Israel nos defiende a todos, que todos tenemos la obligación de hacerlo, que todos tenemos la obligación de defender a los nuestros. Quiere decir que eh, todas esas divisiones que son de verdad muy profundas, que no son, como dicen los jóvenes ahora, como si fuera, y que son divisiones en las cuales la gente cree, o sea, cada uno cree en su idea de verdad, no cree políticamente para engañar al otro. Y a todo eso hay que sumarle la forma del gobierno, la forma del gobierno parlamentaria que tiene Israel, en la cual para formar gobierno vos tenés que formar coalición. Y para formar coalición aquí tenemos un parlamento de 120 miembros, para formar gobierno necesitas la mitad más uno, es decir, 60 más 1, 61, y para llegar a 61
muchas veces en esas coaliciones, los más extremistas, no importa de qué lado sean, tienen la fuerza para que la balanza caiga de un lado o caiga del otro. Entonces, obviamente, estamos sumamente preocupados por lo que es el conflicto hacia adentro. Otra vez, estamos hablando, más que hablando, estamos corriendo con la conversación y que nos deberíamos detener en cada uno de los temas. Y este es un tema que va a dar mucho que hablar, incluso con respecto al tema de los secuestrados y el costo de la devolución de los secuestrados, es un tema de discusión muy importante acá en Israel. Y cuando digo importante no significa que la mitad del país piense de una manera y la mitad piense de otra, pero si en la coalición de gobierno, si una minoría que tiene mucha fuerza puede influir en que caiga un gobierno o no caiga un gobierno, entonces obviamente sí pasa a ser una opinión importante, aunque hablemos del 10% o del 20% de la población. Eso con respecto a las divisiones internas. Sin ninguna duda, podemos decir que cuando acontece la terrible masacre, porque no se le puede definir de otra manera, del 7 de octubre, hubo un espíritu de unidad del país muy importante, pero con el paso del tiempo todo eso se empezó a desgastar de alguna forma y empezaron otra vez a surgir en forma importante todas esas diferencias que tenemos entre los israelíes. Cosa que me parece que por un lado es muy buena, es decir, que haya diversidad importante de opiniones, que no haya nadie que diga que sea el dueño de la verdad, a diferencia de lo que ocurre con el Hamas, que el Hamas, si como ocurre en una dictadura, ellos son los que deciden, ellos son los que hacen, y ellos son entonces más importantes que su propio pueblo. Y esto es algo que lo estoy aprovechando para volver al punto inicial, porque cuando hablamos de cómo se entienden las cosas en el exterior, muchas veces, como dije antes, lo que se entiende en algunos lugares por ejército, aquí se entiende de otra manera. Cuando hablamos del conflicto, es como que te ponen a la par Israel y el Hamas. Son dos entidades iguales. Pero acá estás hablando de una democracia frente a una dictadura fundamentalista. Y esa dictadura fundamentalista no le permite a sus mujeres ser libres, no permite libertad de expresión. ¿Saben qué? Yo escribí un artículo, sí, que me lo pidieron desde la Confederación Sindical de Israel, dedicado al tema del sindicalismo en la Autoridad Nacional Palestina y qué ocurrió con el sindicalismo palestino en el momento que el Hamas echó a patadas a la Autoridad Nacional Palestina de la Franja de Gaza. Y destruyeron el sindicato, destruyeron la sede, le tiraron un proyectil, no una bala, un proyectil a quien era el vicesecretario general del sindicato palestino. Es decir, no libertad de nada, no libertad de nada. Entonces, ¿cómo puede uno entender que haya manifestaciones en el mundo de gente sí, que tiene pensamiento, algunos progresistas, otros liberales, ¿sí? Que estén defendiendo, ¿sí?, al gobierno del Hamas sin poder entender de qué se trata? Y eso es realmente preocupante. Eso con respecto a la primera pregunta. La segunda ya me olvidé. Turquía. Sí, Turquía. Turquía, bueno, Turquía yo si tendría que definir dónde colocaría Turquía, lo colocaría en cierta manera eh, en una posición en la cual, obviamente, Erdogan, ¿sí?, es un líder, ¿sí?, musulmán. Su visión hace que esté muy cerca de los hermanos musulmanes del Hamas, pero por el otro lado es un país donde hay bases también norteamericanas, al igual que Qatar, que tienen algunas cuestiones bastante similares. Entonces,
Turquía de alguna manera depende de su estado de ánimo, especialmente depende de quién lo esté presidiendo también, porque la diferencia de Qatar, que estamos hablando de un emirato, de una monarquía, como lo quieran definir, ¿sí? Al final de cuentas, Turquía es una democracia, ¿sí? Pero digamos que Turquía también podría llegar a ser una especie de puente, como titulamos en la conferencia, de puente entre esos dos mundos. Tiene, si, o sea, el cuadro este que está de fondo de pantalla es muy importante tenerlo en cuenta porque las líneas de las relaciones entre los actores no son líneas fijas, son líneas dinámicas. Es decir, por ejemplo, Turquía en algunos temas está de acuerdo con Irán, por ejemplo, en cuanto a los kurdos, no Irán y no Turquía quieren que se cree una república kurda. ¿Sí? Por el otro lado, uno es musulmán y el otro chiita. Sí, perdón, uno es musulmán sunita y el otro es musulmán chiita. Es decir, depende de qué tema y qué interés se esté tocando, es como juega Turquía. Pero sí, Turquía, si tendría un presidente más pragmático, si, hay veces, si tendría un presidente más pragmático, podría ser un puente sumamente importante. Obviamente las relaciones económicas, y muchos de los aquí presentes deben saber más que yo seguramente, sí, pero las relaciones económicas en Turquía son muy importantes y hoy Turquía está utilizando estas relaciones económicas para boicotear o apretar a Israel. ¿Sí? Y entonces el elemento religioso en la cabeza de Erdogan es un elemento mucho más fuerte. Pero como ustedes ven este cuadro aquí atrás, hay presiones de Turquía desde Estados Unidos, pero Turquía también tiene intereses en los cuales puede ponerse o no de acuerdo con Putin. Así que el tema de Turquía es bastante, es una bisagra que es muy camaleón, podemos decir, en todo esto, algo, vuelvo a reiterar, bastante similar, aunque con otro carácter, a Qatar. Sergio, estamos transitando los últimos minutos de este encuentro y le queremos dar la oportunidad para que las personas que están aquí pidiendo la palabra charlen contigo. Lo tenemos a Nicolás Tosenberg, a Daniel Werner y a Leonardo Amadeo. Nicolás, entonces, rapidito si podemos avanzar con tu pregunta. Dale, rapidito. No, mi pregunta era sobre si, primero buenas tardes, Sergio. Si vos creías, a tu criterio, el reconocimiento por parte de Arabia Saudita podría llevar a reconocimiento por parte de otros estados, en general, como un efecto cadena en sí. Y si... Sí, perdón. No, creo que obviamente Arabia Saudita sí podría, digamos que ya teniendo relaciones con Marruecos, teniendo relaciones con Emiratos Árabes, teniendo relaciones con Bahrein, digamos, el reconocimiento de una potencia, se podría decir, de alguna forma regional, ¿sí? No hay ninguna duda que legitimaría eh, eh, esa posibilidad de que se dé una reacción positiva en cadena. Sí, la respuesta es muy concreta. Nicolás, ¿te quedaste con la segunda pregunta? No. Mi segunda parte era más política interna de lo que yo poco que conozco de la política interna de Israel, sino que si lo que otros actores puedan adjudicar como errores por parte de Israel desde el 7 de octubre hasta la fecha, si eso se lo puede adjudicar al gobierno actual para, digamos, expedir el proceso de reconocimiento. Estos errores fueron por parte de este gobierno y, digamos, como chivo expiatorio, de cierta forma. Lo que sucede, Nicolás, es que Netanyahu, salvo un periodo intermedio de 1 año y medio, ¿sí? Él viene estando en el gobierno desde hace más de 13 años. Es decir, hay todo un continuo, salvo ese año y medio. Eso es lo que sucede de forma práctica. Cosa que a mí particularmente yo creo que es uno de los temas que habría que corregir en este país, sino al igual que para las intendencias, el primer ministro, mientras
la gente lo elija, puede ser reelegido hasta el fin de los días. Y creo que es un problema muy grave. Es un problema muy grave que al final de cuentas le dio la posibilidad a que un mismo primer ministro tenga tanta continuidad en el poder y puede llevar a confusiones tanto en lo personal y como en cuestiones hasta incluso te diría hasta familiares. Pero bueno, no quiero entrar en ese detalle. Los errores, creo que todos los próximos cursos en Israel van a estar dedicados al análisis de todos los errores que se cometieron. Gracias por tu respuesta y tu tiempo. Muy bien. Sergio, hablando de puentes, quien hizo puente contigo entre nosotros y vos es Daniel Werner, y es el turno de su palabra. Daniel. Ok, buenos días a todos. Gracias por la oportunidad. Es refrescante ver que no solo de agricultura puedo escuchar cosas, por lo menos en horario, porque por los horarios no puedo seguirlos a ustedes todo el tiempo y me veo limitado. Quiero agregar dos cosas que me parecen importantes y me quisiera mover dentro del mundo de la agricultura porque para mí es un buen ejemplo de lo que habían expresado anteriormente. Uno es el comentario de Lisandro respecto a los ejes, que sin lugar a dudas coincido en un 100%. Estamos un poco volviendo a la época previa a la caída del muro de Berlín, o sea que si bien no lo vamos a llamar Guerra Fría, pero sin duda alguna se está gestionando un mundo dividido entre dos ejes, que también Sergio en algún momento lo mencionó, es el eje ruso, chino, Irán y en América Latina las conexiones que ustedes seguramente saben. Y el otro eje, que es el eje de la Europa occidental tradicional, Estados Unidos, y quizás pase también por Israel, aunque yo creo que en este tipo de eje, más que Israel, que se transforma, para mi modo de ver, en una herramienta más de esos ejes, más que nada pasa por Arabia Saudita, sin lugar a dudas. Y hablamos de dos temas, y alguien mencionaba un eje entre la India, los Emiratos Árabes. Simplemente para comentarles, existe un programa muy importante que se llama I2, U2. I2 es India, Israel, U2 es los Emiratos Unidos, United Emirates y United States of America. Es un proyecto grandísimo en el cual se está pensando en generar un corredor para poder suministrar alimentos que vaya desde la India vía los Emiratos, donde los Emiratos se transformarían en una especie de hub que permite la salida al Golfo Pérsico, a partir de allí una salida hacia el Mar Rojo y por supuesto el Mar Rojo hacia Europa por la ruta conocida y que en algunos años generó un conflicto entre Israel y Egipto que hoy en día no existe. Eso significa inversiones tremendas desde el punto de vista de los países de los Emiratos Árabes y de Arabia Saudita que juega detrás. Y el otro proyecto que se está avanzando también para transportar mercaderías es la posibilidad de generar a través de Jordania un corredor y posteriormente un tren que llegue desde Haifa en Israel, que es la salida al mar Mediterráneo, hasta Arabia Saudita, lo que permitiría en 2-3 días transportar mercaderías de Europa vía terrestre o vía tren hasta Arabia Saudita y los Emiratos Árabes. Con esto quiero conectar algo que me parece que es importante. Si bien Sergio decía que el conflicto o la identidad en muchos países se transforma en más religiosa que nacional, o sea, con una tendencia a una teocracia, aunque no es teocracia, una monarquía teocrática, no sé cómo explicarlo exactamente y no importa la definición exacta, a una suma de intereses que tiene que ver, como se decía bien, la cuestión de la seguridad alimentaria, que es un tema central
que hoy en día está uniendo intereses entre los Emiratos Árabes, Jordania, Israel, Egipto, etcétera, etcétera. Y por otro lado, algo que no nos tenemos, dos cosas más que no nos podemos olvidar. La primera es la cuestión de las energías no renovables, en los cuales los Emiratos, Qatar inclusive, Bahrein en menos medida, Omán y Arabia Saudita, por supuesto, tienen intereses importantísimos junto con Estados Unidos, y una hegemonía desde ese punto de vista permitiría contrastar la fuerza que tiene Irán y Rusia del otro lado del eje. Eso por un lado. Y la otra cuestión que está presionando a las dos cosas que anteriormente mencioné, la seguridad alimentaria y las energías no renovables, y en un futuro espero renovables, es el cambio climático, que afecta en forma directa a toda esta región más que otra región del mundo, y que genera movimientos políticos para ver cómo de alguna manera se pueden generar alianzas que permitan de alguna manera mitigar los efectos de lo que nos está ocurriendo. Y para solamente terminar con lo que estoy diciendo, fíjense dónde fueron las últimas conferencias de las partes. Fueron en Egipto, es en Dubái, este año va a ser en Azerbaiyán, que es un país petrolero que también se alinea dentro de Estados Unidos por otros intereses, dentro de lo que es Estados Unidos y Arabia Saudita, y que puede, sin lugar a dudas, en cierta medida reemplazar el papel que hablaban de Turquía como país que balancee un poco las relaciones entre Occidente y Oriente. O sea que la cuestión geopolítica es, como Sergio ponía ese cuadro, es tan complicada y tiene tantas ramas que no alcanza, por supuesto, ni una ni dos reuniones de este tipo. Pero pienso que si nos enfocamos en pensar en ejes, y pensar en ejes políticos, y pensar en la problemática a nivel global, en donde Israel, a mi criterio, es una herramienta más dentro de todo ese juego, quizás podamos entender un poco más lo que está pasando, y yo diría, tratando de ser optimista, de lo que nos espera para los próximos años, y la importancia que tiene de poder llegar a diría yo, un balance entre esos dos ejes, porque de alguna manera nos estamos acercando cada vez más a los años 50, Kennedy y la crisis de los misiles rusos, pero que simplemente cambió de lugar y va a ser ahora en otro lugar. Eso es lo que quería decir. Gracias, Sergio, por la gauchada que hiciste de poder participar y darle a esta gente un poco de tu conocimiento y de tus cosas. Y espero que haya muchas de estas cosas. Rápidamente le damos entonces paso a Leonardo Amadeo, y Lisandro Avil pidió último momento también la palabra, así que cerramos la lista con ellos dos. Leonardo, te escuchamos. Si abrís tu micrófono, te escuchamos mejor. A ver. Ahí estás. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Sergio, y muchas gracias el debate. Y mi primo Mariano sabe que no soy de halagos fáciles, ilustradísimo. Mi pregunta va a ser más reducida. Ahí lo estamos perdiendo. La pregunta Dale. de Argentina, cuya información sobre Israel llega con más distancia y distorsión, es que aparentemente la Autoridad Nacional Palestina, la ANP, que sería un sistema, digamos, más democrático, más participativo y más pacifista, no tiene. Aparentemente es por un tema de corrupción. Con la corrupción que hay, no se puede hacer nada con la ANP. Y por ese motivo la echaron de Gaza, en fin, de todos estos lados. ¿Es tan así? ¿Es tan difícil lograr un sistema más democrático en el país de los palestinos, de alguna manera? Porque aparentemente ese es el único argumento fuerte que llega a Argentina respecto a la ANP. Te escucho. Bueno, digamos que
para ser preciso, cuando el Hamas sube al poder, esto tiene que ver con una cuestión histórica que se crea dentro de la estructura palestina una figura que es la figura del primer ministro, una figura que no existía en un inicio en la época de Yasser Arafat. Para quitar un poco de poder de Yasser Arafat, se busca generar este tipo de figuras, que es la del primer ministro, como acabo de comentar, y este primer ministro fue elegido en las últimas elecciones abiertas que hubo en el campo palestino. Cuando esto ocurre, entonces, Abu Mazen sigue como presidente palestino y el Hamas pasa a tener el puesto de primer ministro y tienen también una mayoría parlamentaria. La cuestión aquí es que el Hamas decide separarse por completo de la Autoridad Nacional Palestina, lo saca, como dije anteriormente, lo saca en forma violenta, provocando muertes, luchas, no una lucha de, por favor, te abro la puerta, andate, sino que una lucha violenta entre las partes, y el Hamas entonces se queda como dueño y señor en la Franja de Gaza, y en la Cisjordania queda la Autoridad Nacional Palestina. Ahora, por mil y un motivos, y corrupción seguramente es uno de ellos también, no se volvieron a producir elecciones dentro de la Autoridad Nacional Palestina, que no tenían por qué incumbir de alguna forma a la Franja de Gaza. Ahora bien, el Hamas no es un Hamas que existe solamente en la Franja de Gaza. El Hamas también existe en la Cisjordania. Y el Hamas está en permanente crecimiento en la Franja de Gaza. Si va a haber elecciones, la Autoridad Nacional Palestina puede llegar a una situación en la cual también a través de las elecciones gane el Hamas. Y obviamente no sería el único caso en el planeta que grupos fundamentalistas se aprovechan del sistema electoral democrático, sino de la forma de vida democrática, del sistema electoral democrático, para tomar el poder y convertirlo en una dictadura. Entonces, digamos que hablar de la Autoridad Nacional Palestina y hablar de una democracia que sería realmente una expresión de deseo. De allí que es tan difícil sin definir quién puede llegar a manejar realmente el futuro gobierno en la Franja de Gaza si el Hamas no va a ser quien maneje esa Franja de Gaza. Se habla mucho de buscar que haya tecnócratas, es decir, que se busque un gobierno de tecnócratas, gente que no sea de la vieja guardia. Sí, obviamente la corrupción es parte, también es parte de una cultura. ¿Sí? O sea, la corrupción no es algo que se define por decreto. Si cuando uno dice, bueno, te pongo un billete en el pasaporte para pasar a tal lugar, y uno no lo ve como un tema de corrupción, sino lo ve como una parte que es parte del paisaje, entonces, obviamente que no estamos hablando de pueblos que vienen de culturas democráticas. El mejor ejemplo de todo esto tal vez es el caso de Irak. ¿Sí? Cuando Estados Unidos se retira y dice, señores, acá tiene que haber una democracia, y que la democracia esto y la democracia lo otro, la democracia no es algo que se pueda definir por decreto. Y creo que uno tiene que revisar primeramente los sistemas educativos, tanto formales como no formales, para poder entender si después en la política va a terminar habiendo una democracia. Y obviamente es parte de la cultura local y tiene que, no por nada, en las Pascuas judías uno habla de
El pueblo judío, para poder sacarse de su cabeza que es un pueblo esclavo, sí tuvo que andar 40 años en el desierto para poder entender qué significa la libertad y qué significa vivir en libertad. Lo mismo con todo esto. Y yo creo que es algo intrínseco y que el cambio no se va a dar de un día para otro. Lisandro, sos el último. Breve, así podemos cerrar esta reunión. Sí, bueno, un breve comentario y una pregunta. Mi breve comentario, celebro el Antropoceno, se tienen innumerable cantidad de reuniones, pero para mí esto de Israel ha sido la mejor reunión que yo participé en el Antropoceno para entender la geopolítica mundial y el interés de Argentina en esa geopolítica. Y celebro la intervención de Daniel Werner, que metió en el cuadro a la India. Esto es estratégico, porque efectivamente con la India en esta alianza, claramente que son más que los chinos, tenemos una alianza de democracias republicanas occidentales con monarquías ilustradas, por decir alguna cosa, porque todos los tipos fueron a Oxford. Y de otro lado tenemos autoritarismo ruso-chino y al mundo se arma así. Ahora, para hablar del tema de Gaza, y acá la pregunta, y Mariano Causino, que fue embajador en Israel, es el nuevo embajador en la India, con lo cual hay una oportunidad excelente. Ayer estuve con Mariano, lo podemos invitar acá, porque efectivamente se puede articular un programa de política exterior argentino con intereses económicos muy alineados con esto, porque también los indios necesitan alimentos. Bueno, pregunta. ¿Alguien está pensando un escenario, a Sergio, ¿no? Para el tema de Gaza, justamente por lo que se mencionó de la corrupción palestina en la ejecución presupuestaria, porque el dinero fue, pero sí, no se hicieron hoteles para turismo como en Dubái, se hicieron túneles. Entonces, esa es la verdad, el dinero fue, el dinero está, fue. No es una solución a nivel del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un acuerdo chino-americano, básicamente, dice, bueno, en Gaza, porque a China tampoco le interesa que esta guerra explote hasta el infinito. Hacen un protectorado, muchachos, lo pagan los sauditas que tienen toda la plata para pagar eso, hacen un Dubái ahí que es chiquitito, y realmente Gaza era el destino preferido de las playas israelíes en su momento. O sea que ahí es muy fácil hacer un proyecto de desarrollo económico para Gaza montado sobre una estrategia de turismo en el medio del Mediterráneo, mucho más cerca que Dubái incluso. O sea que la solución técnica y económica está. Lo que requiere es el acuerdo político de quién administra el dinero para construir esos edificios. Creo que fuiste muy, muy práctico y concreto, la palabra está es el tema central, porque el que está todavía es el Hamás. Y está a tal punto está que todo el mundo habla de la crisis alimentaria en la Franja de Gaza y del ingreso de camiones y comidas y comida y comida, y mientras tanto todo el ingreso de alimentos lo sigue manejando el Hamás. Y en el lugar que el ejército se corre, vuelve el Hamás. Entonces, el hecho de eliminar al Hamás de la administración, del poder, de la Franja de Gaza y obviamente en otros lugares también, que es fundamental en todo esto. Entonces, claro que una gran parte de Israel está hablando de la dirigencia, tal vez menos de la oposición, aunque también perdón, mucho más de la oposición, aunque algunos en el oficialismo también. El tema acá central es qué va a pasar el día de mañana. Entonces hay todo tipo de propuestas, programas, y están hablando que una de las posibilidades tiene que ver en poner fuerzas de la OTAN en la Franja de Gaza. Porque el Hamás está metido. Recuerden que desde el año 2006-2007, el Hamás viene educando a cada niño de la Franja de Gaza. No es que se van los que están ahora y todos los niños que están ahí piensan de otra manera. Crearon generaciones, o sea, crearon una generación completa que piensa como ellos. Y esto es un problema importante. Y un segundo punto que
que creo que lo que plantea Lisandro es lo que vemos cualquier persona coherente y con 2 dedos de cabeza. ¿Sí? ¿Por qué no construyeron Singapur? Que decimos tanto, ¿por qué no construyeron Singapur en el lugar donde están ubicados? ¿Sí? Y uno de los errores que se habla en la política israelí con respecto a la Franja de Gaza es haberse comido la concepción que los palestinos, que el Hamas, si se les daba dinero, que si al Hamas se les daba posibilidad de que su gente salga a trabajar a Israel, de que si el Hamas iba a tener tranquilo, o sea, iba a mejorar la economía del lugar, ellos no iban a hacer problemas desde el punto de vista geopolítico. Es decir, aquí, que ustedes los escucharon seguramente también esta expresión, hicimos esto, dijeron, y lo vamos a repetir todas las veces que sea necesario, porque nuestro sentido de la vida es destruir al de al lado. Entonces, hasta que este cáncer no sea quitado, sí, va a ser muy difícil construir algo. Desde ese punto de vista, yo no soy para nada optimista. Coincido con Lisandro que hay muchísimos actores y muy poderosos y que tendrían la capacidad de manejar esta situación. Va a haber que trabajar en forma muy, muy inteligente al respecto, incluyendo de alguna manera, ¿sí? Obviamente, en esta alianza. Muy bien, yo sé que quieren hacer más preguntas, pero se nos acabó el tiempo y tenemos que ser muy respetuosos de este tiempo. Sergio, 2 segunditos, un comentario final para despedirte y cerramos esta reunión. ¿No? Espero que tengamos la reunión que tengan próximamente, ¿sí? Que el proyecto, que ya lo definí como el proyecto lisandrino, ¿sí? se pueda llevar adelante. O sea, que de verdad podamos tener acá un vecino con el cual dé gusto poder vivir. No hace falta que estemos a los besos ni a los abrazos, pero que ellos estén más preocupados por construir, por hacer, por vivir mejor y no por no dejar vivir al de al lado. Y créanme que la gran mayoría de los pobladores de la población israelí, ¿sí? Lo que más quiere es vivir y dejar vivir. Tenemos también algunos locos, ¿sí? Pero ojalá que la próxima reunión ya veamos primero los secuestrados ya en casa, y que esto sea pronto y que ojalá estas negociaciones que hay en este momento en el Cairo tengan éxito. Pero bueno, yo al Medio Oriente lo llamaría el Medio Desoriente, porque realmente la racionalidad no es lo único que impera, por ejemplo. Gracias, Sergio Grill, y gracias también a Daniel Werner, que nos hizo de intermediario para esta reunión. Ponemos punto final a este encuentro de Antropoceno y estamos muy contentos de haber podido realizar esta transmisión en un día especial. Nos despedimos, les mandamos un saludo a todos y en breve nos encontramos aquí en Antropoceno. Gracias a todos. Antropoceno.